Primero regresaron a la entrada del sexto piso con puerta. Luego, Ainz envió un mensaje a Aureole para abrir una puerta al noveno piso. Naturalmente, la puerta entre los pisos octavo y noveno funcionó sin problemas. Si ese no fuera el caso, entonces era muy probable que el sistema Ariadne se activara. Realmente no había necesidad de tomar este camino indirecto. Aunque no podía teletransportar a todos a la vez debido al límite de capacidad del anillo de Ainz o Algaun, podría haber hecho el viaje 2 veces. Fue el corazón cauteloso de Ainz lo que lo hizo pasar por todos estos problemas solo para dar a las elfas una impresión equivocada. El hecho era que estaba extremadamente reacio a mostrar las habilidades del anillo a otros. Los subordinados de Cocytus, que estaban de guardia, inclinaron la cabeza profundamente ante la llegada de Ainz. Gracias por vuestro arduo trabajo. Ainz les dio un simple saludo magnánimo, acorde con el aura de un gobernante. Siguiendo a Aura y Lumière, las 3 elfas salieron de la puerta y se agruparon. Se congelaron en seco en el momento en que vieron a los monstruos inclinándose ante Ainz. No era como si los vasallos de Cocytus estuvieran siendo hostiles hacia ellos. Esa fue una reacción natural, al igual que una persona normal que camina por un bosque se congelaría si viera a un tigre aparecer repentinamente de un arbusto. Una de las elfas fue ligeramente empujada desde atrás. Mientras se congelaban ante la puerta, estaban siendo una molestia para Mare, que caminaba detrás de ellas. A pesar de que solo la empujó ligeramente, probablemente controlándose a sí mismo, fue fatal para el tenso sentido del equilibrio de la elfa. Ai, soltando un grito lastimero, se derrumbó en el suelo. La sangre se drenó de los rostros de las otras elfas, y aunque trataron de levantarla de inmediato, la elfa tuvo problemas para volver a levantarse. Parecía que no podía obligar a sus piernas a trabajar. No tengas miedo. No hay nadie que te ponga una mano encima en Nazarick. Ese sí, probablemente no dudaron de las palabras de Ainz, pero, aún así, su tensión no cesaba. Las elfas a su lado asentían rápidamente con la cabeza, su cabello volaba por lo fuerte que asentían. En cuanto a la elfa que aún estaba en el suelo, parecía que estaba al borde de las lágrimas. Ainz podía decir con confianza que sería problemático seguir adelante si esto continuaba. Tenía que hacer que sus corazones fueran un poco más flexibles por lo menos. Vayamos a algún lugar para descansar un poco antes de dirigirnos a la cafetería puerta. Aura, recógela. Está bien. N no es necesario que Aura-sama haga algo como E. Está bien, está bien. De acuerdo, vamos. Aura levantó enérgicamente a la elfa, ignorando sus súplicas, y la puso sobre su hombro. Por supuesto, como vestía uniforme de trabajo, no había falda debajo de la cual mirar. El lugar conectado por el hemisferio oscuro de la puerta era la habitación personal de Ainz. Dentro había 3 mats inclinadas con equipo de limpieza a sus pies. Buen trabajo a todas. Me iré pronto después de tomar un breve descanso aquí. No me importa si continúan con tu trabajo. Las mats respondieron afirmativamente y se inclinaron de nuevo mientras las demás salían de la puerta. Las elfas comenzaron a mirar boquiabiertas a su alrededor, luciendo como idiotas. Parecía que encontraban todo a su alrededor bastante exótico, diferente al hogar de los gemelos. También se veían menos tensas en comparación con antes, probablemente porque las mats eran mucho más agradables que los monstruosos vasallos de Cocytus. Aura. Déjala que se siente en esa silla de allí. Después de que Ainz señaló la silla de Albedo, Aura rápidamente colocó a la elfa sobre ella. El escritorio de Albedo estaba impecable, igual que ella. Por cierto, el escritorio de Ainz también estaba impecable, aunque en un sentido diferente de la palabra. Muchas gracias. Ainz trató de hablar con la mayor delicadeza posible a la elfa sentada inclinando la cabeza. No es necesario, puedo entender tu sorpresa, pero tal como dije antes, quédate tranquila. Nadie en Nazarick te haría daño, así que no me importa si te lo tomas con calma. Bueno, no es como si de repente se sintieran en paz con solo esas palabras. Ainz les dio la espalda a las elfas, se acercó a una de las mats y le dio una orden en voz baja: pronto nos dirigiremos a la cafetería. Asegúrense de que no nos encontremos con nadie excepto con las mats en nuestro camino hacia allá. Haz lo mismo en el café, Tería también, quiso decir, pero no lo hizo. No importa, no hay problema con que la cafetería se utilice como de costumbre. Más bien, sería mejor si los demás lo usan como de costumbre. Sí, entendido. Entonces me despediré. Perdón por interrumpir su trabajo,
pero confiaré en ti. Semejantes palabras no son necesarias, Ain-sama. Se acercó a ella porque era la Maid más cercana a él, pero al ver cómo lanzaba miradas de victoria a las otras Maids, pareció pensarlo de manera diferente. Sus colegas fruncieron el ceño un poco ante esto con innegable irritación. La Maid con órdenes dio la espalda a sus colegas y salió de la habitación con un salto en su paso. Ainz podía sentir, lo que debería ser raro para él como un no muerto, las otras Maids concentrando sus miradas en su espalda. Sin duda, sus ojos estaban llenos de anticipación por cualquier tipo de trabajo que pudiera presentarse. Por cierto, no pudo percibir nada de Lumière, probablemente porque ser su Maid del día era especial en sí mismo. Se sentía como si estuviera sentado sobre agujas. Por supuesto, esa no era la intención de las Maids. Ainz se obligó a apartar la mirada de las Maids y mirar a las elfas. Confirmó que sus respiraciones habían vuelto a la normalidad. Parece que no hay más problemas, salgamos entonces. No quería apresurarlas ya que pensó que se vería forzado, pero no quería quedarse aquí por más tiempo. Después de confirmar que la elfa podía volver a caminar, Ainz tomó la iniciativa y salió de la habitación. Las Maids que lo miraban con pesar podían ser ignoradas. Mientras se dirigía a la cafetería, a veces podía escuchar los jadeos de admiración de las elfas detrás de él, diciendo increíble y hermoso. Ainz quería alardear, pero lo soportó y siguió caminando sin mirar atrás. Eventualmente llegaron a la cafetería sin encontrarse con ningún otro NPC en el camino. Excepto por el hecho de que tomó más tiempo de lo habitual debido a lo lentas que eran las elfas, también porque Ainz disminuyó la velocidad cuando pasaron por los lugares de los que se enorgullecía especialmente. No hubo otros incidentes. La cafetería de Nazarick se creó con la cafetería de una empresa o una escuela como inspiración. Por supuesto, la escuela o la empresa de Ainz no las tenían, así que no sabía si eso era realmente cierto, por lo que el estado de ánimo era un poco diferente al de un restaurante. Esta fue la primera visita de Ainz aquí desde el momento en que visitó todos los establecimientos en Nazarick justo después de que llegaron por primera vez a este mundo, pero parecía que nada había cambiado mucho. Podía escuchar débilmente a las jóvenes entablar animadas conversaciones y el sonido de los cubiertos desde adentro. Probablemente estaba lleno de Maids y otros que también trabajaban en el 9º piso. Tal vez también estaban presentes los guardianes de área. Era un poco tarde para el almuerzo, pero tal vez debido al sistema de turnos, se veía animado. Si pudieran ver a las Maids almorzando pacíficamente, las elfas deberían entender qué tipo de lugar era este. Puede que se sientan extrañas, pero aún así, esta atmósfera de la vida cotidiana debería calmarlas. Por eso no les ordenó que despejaran la cafetería, pero en el momento en que Ainz entró en la habitación, el estado de ánimo cambió de repente. Primero, se volvió completamente silencioso. Las voces alegres de antes y los sonidos animados de los comensales desaparecieron por completo. El estado de ánimo se congeló, estaba completamente fuera de lugar para una cafetería. Entonces todos se giraron para mirar a Ainz, sus ojos bien abiertos y sus movimientos paralizados. Este era el sentimiento de ser un extraño, como si fuera un heteromorfo con karma negativo que acaba de entrar en Alfheim. No os preocupéis por nosotros. Continuad con vuestro almuerzo. Algunas personas aquí y allá, en su mayoría las Maids, comenzaron a comer nuevamente al escuchar lo que dijo Ainz, pero no había indicios de que sus conversaciones comenzaran de nuevo. Todos comieron en silencio. Ainz no quería interrumpir su almuerzo en absoluto. Comenzó a sentirse un poco aislado, pero, bueno, pensándolo bien, no es como si no pudiera entender sus sentimientos. Si un CEO que nunca había visitado hasta ahora apareciera de repente en la cafetería, probablemente resultaría en el mismo escenario. Suzuki Satoru probablemente haría lo mismo en esta situación. Tal vez hubiera sido diferente si esta empresa fuera mucho más pequeña, de esas en las que la distancia entre el jefe y los empleados era mucho más estrecha. Sin embargo, eso es probablemente imposible en este caso. Sería extremadamente difícil cambiar repentinamente su imagen como el admirable dictador Ain-sama a la de un Ain-san amado por todos. Tal vez si todos descubrieran que es un idiota, tal cambio podría ser posible, pero no sería capaz de soportarlo si terminara siendo despreciado en su lugar, lo cual era poco probable. Bueno, entonces, entremos. Volviendo al grupo, trató de observar discretamente las reacciones de las elfas. Ni siquiera necesitaba observarlas mucho, claramente se estaban encogiendo. Comprensible. Deberían haber notado el estado de ánimo armonioso en la cafetería antes de la llegada de Ainz.
A esto se refería con el repentino heteromorfo en Alfheim. No podía pensar en una manera de resolver esto. Tal vez se acostumbren a esto con el tiempo. Heinz entró a la cafetería con pensamientos tan optimistas. No quería que las Mads se pusieran aún más tensas, así que se acercó a una mesa al azar lejos de ellas y señaló el asiento frente al suyo. «Podéis sentaros allí». Las elfas comenzaron a mirarse entre sí con una expresión preocupada. Parecía que estaban tratando de decidir quién se quedaría con la responsabilidad de sentarse frente a Heinz. Probablemente tenía razón al pensar eso, ya veo. Tal vez las costumbres élficas sean diferentes a las nuestras, así que mantengamos esto informal y no nos preocupemos por esas cosas. Trató de darles una salida actuando como si interpretara su vacilación de manera diferente. No sería bueno que dudaran demasiado, también tenía un poco de miedo de la reacción de los gemelos si dudaban demasiado. Tú. Siéntate frente a mí. Ain señaló a la elfa que estaba en la parte de atrás. Si recordaba correctamente, ella nunca estuvo en medio de las elfas, por lo que pensó que era justo que fuera ella quien se quedara con él. Hablando honestamente, no quería ser tratado como una especie de equipaje. Dicho eso, como alguien que entendía muy bien sus sentimientos, decidió ser práctico. Fue rápido después de eso. Los asientos al lado de la elfa fueron inmediatamente ocupados. Aura y Mare se sentaron junto a Heinz. Quería decir muchas cosas sobre el hecho de que Lumière estaba de pie detrás de él, pero al final decidió callarse. Ahora bien, lo siento, pero esta es la primera vez que uso la cafetería, así que explícame un poco cómo funciona a esta hora. Heinz le preguntó a Lumière por qué, como Mad, debería haber usado la cafetería tal como lo estaban haciendo sus compañeras ahora. En primer lugar, quiero pedir bebidas. ¿Hay algo así como un menú? Hay bebidas gratis y un sistema de buffet en este momento. Se supone que debemos conseguir las bebidas y una ensalada simple de allí por nuestra cuenta. Mirando hacia donde apuntaba Lumière, pudo ver una fila de jarras que parecían contener las bebidas. Junto a ellas había varios platos calientes, y también puede seleccionar un elemento del menú del almuerzo aquí. Ya veo, como el chef está en la cocina, creo que preparará cualquier plato que Ain-sama desee. ¿En serio? Pero no hay necesidad. Si hay un menú fijo para el almuerzo, seleccionemos algo de allí. Lumière le entregó una hoja de papel. En él estaba impreso un menú, en japonés. Las elfas probablemente no serían capaces de leer esto. También, ¿alguna vez has oído hablar de katsudon? Las elfas sacudieron la cabeza para decir que no. Aura, Mare, ¿qué suelen comer estas elfas? ¿Solo la comida normal? Ese sí. La mayor parte del tiempo, comen lo mismo que nosotros. En ese caso, ¿los gemelos nunca tuvieron katsudon? No, por lo general, el servicio de entrega les servía la comida y también deberían poder hacerlo solos. ¿Nunca habéis comido katsudon? No, lo hemos comido antes. Probablemente es solo que no escuchamos su nombre. Entonces es algo así. El menú no tenía ningún holograma adjunto, por lo que era lógico que no pudieran hacer coincidir la apariencia con el nombre. Heinz quería pedir la recomendación del chef, pero temiendo la situación en la que le dirían que todo estaba recomendado, decidió no hacerlo. Eso me recuerda, ¿normalmente coméis carne? Después de ver a las elfas asentir, Heinz seleccionó un elemento del menú, bistec de Hamburgo para todos aquí. En cuanto a las salsas, podéis elegir entre la demi-glacé, la salsa estilo japonés o la salsa crema mostaza. También podéis elegir arroz o pan para acompañarlo. ¿Qué tal pan y demi-glacé? Podía entender el demi-glacé y las salsas al estilo japonés, pero se preguntaba a qué sabría la crema con mostaza. El hecho de que él mismo no pudiera saborearlos debido a su cuerpo era lamentable. Está bien, ese sí. Está bien para mí también. Siguiendo las enérgicas voces de los gemelos, las elfas también asintieron rápidamente. Parecía que no había objeciones. Entonces, esa será mi orden. Exhaló Heinz. No parecía que Lumière fuera a dirigirse a la cocina para transmitir la orden. Heinz se preguntó por qué. Quizás alguien que estaba trabajando aquí vendría a recibir su pedido. ¿Qué pasa con las bebidas, Ain-sama? Me olvide de eso. Todo el mundo puede ir y tomar lo que quiera. Eso debería estar bien, ¿verdad? Sí. Entonces traeré yo mismo la bebida de Ain-sama. ¿Qué será? Algo adecuado. No, tráeme un café caliente. Entendido. Los demás fueron a la mesa con las bebidas con Aura a la cabeza. En otra parte, la cocina de repente se volvió ruidosa después de que Lumière fue allí y dijo algo. Mientras continuaba mirando,
Alguien salió de la cocina. Un cuchillo gigante colgaba de su cintura. Un wok en su espalda. Un torso desnudo y desaliñado con carne fresca, tatuado en él. Y finalmente, una cadena de oro alrededor de su cuello. Aunque su rostro puede parecer el de un orco, era un orco 3, una especie similar que estaba mucho más cerca de las bestias salvajes. Tenía una toca de color blanco puro en la cabeza y un delantal de color blanco puro alrededor de su cintura. Este hombre era el guardián de área de la cafetería y el propio jefe de cocina, Xiao Tutokitu. Xiao Tutokitu rápidamente corrió hacia Ainz y se arrodilló. No se ensuciará la ropa del chef, es lo que pensó Ainz al ver eso. Ainz-sama, le damos la bienvenida. Ha pasado mucho tiempo, Xiao Tutokitu. Me alegra ver que eres el mismo de siempre, jaja. Aunque Ainz dijo que se veía igual, la última vez que lo vio fue justo después de que fueran teletransportados aquí, cuando visitó a todos los NPC. Como había pasado tanto tiempo, no estaba exactamente seguro de notar cambios, si lo sabía. No, tal vez estás un poco más delgado ahora. Si Ainz-sama piensa eso, entonces es así. Eso no es lo que quise decir. Ainz se tragó sus palabras. Me di cuenta de la ausencia de la orden de Ainz-sama entre las que transmitió la MAD, lo entiendo ahora. Una sonrisa masculina, aunque no podía estar seguro ya que no entendía las expresiones de los orcos, apareció en el rostro de Xiao Tutokitu. No, no lo entiendes en absoluto, pensó Ainz. ¿Fue alguna vez realmente entendido incluso una vez en tales situaciones? Lamentablemente, no lo creía. Debo preparar comida adecuada para un ser supremo, para el gobernante absoluto de Nazarik, Ainz-sama. Mientras Ainz murmuraba, ahí va, en su mente, Xiao Tutokitu se puso de pie con vigor y gritó en dirección a la cocina. A partir de ahora es hacer o morir, un plato adecuado para Ainz-sama. Comienza un festival gastronómico que no se detendrá durante al menos una semana. Oh, los sonidos de admiración se elevaron de las mats que estaban escuchando. Oye, espera, jaja. Xiao Tutokitu regresó a Ainz y se arrodilló de nuevo. Era difícil decirle esto a alguien que gritaba, lo voy a hacerlo, con todas sus fuerzas. Ainz generalmente pensaba que debería estar de acuerdo con lo que querían los NPC, pero esto era demasiado para él. Parece que estás malinterpretando algo. Solo para estar seguro, sabes que no puedo comer ya que soy un no muerto, ¿verdad? Jaja, entonces debemos hacer algo que se pueda disfrutar con la vista y el olfato. Eso es lo que Ainz-sama tiene en mente, comprendido. Ainz respondió a Xiao Tutokitu mientras intentaba levantarse. Oye, espera, jaja, no te apresures. Estoy tratando de decir que no puedo comer, así que no desperdicies ningún ingrediente. ¿Qué está diciendo Ainz-sama? Los ingredientes utilizados para Ainz-sama no pueden considerarse desperdiciados, sí. Xiao Tutokitu dijo mientras se levantaba y giraba hacia la cafetería. Eso provocó una ronda de aplausos. No solo las Mats, sino también Aura y Mare se unieron. Las elfas rápidamente siguieron a los demás en pánico. No tienes que seguirme, ¿sabes? Ainz se quejó internamente. Bien, voy a comenzar. Oye, espera, jaja. Ainz le habló honestamente al arrodillado Xiao Tutokitu, voy a ser franco. No vine aquí a comer. Vine aquí para tener una agradable conversación. Entiendo que me des una bienvenida tan apasionante, pero no me importa mucho. ¿Puedo hacerte entender que solo quiero tener una conversación tranquila? Ainz podía entender por qué Xiao Tutokitu estaba lleno de una motivación tan fanática. Alguien como el gobernante de Nazarik, quien posiblemente no podría visitar tal lugar, vino hoy. Probablemente solo quería dar la mejor bienvenida posible, pero Ainz no estaba aquí para eso. Jaja, entonces déjeme reservar todo el lugar. Oye, espera, jaja, no hagas una montaña de un grano de arena. Me repetiré, solo vine aquí para tener una pequeña charla. No hay necesidad de llevar las cosas tan lejos, ¿entendido? Ainz echó un vistazo rápido a los demás, especialmente a las elfas, y descubrió que solo lo miraban con expresiones serias. Las maids ya estaban a medio camino de sus asientos, preparadas para irse en cualquier momento. Los gemelos actuaron como si esto fuera normal, mientras que las elfas parecían tener miedo de que la situación se les fuera de las manos. A pesar de que seleccionó este lugar específicamente porque no quería que las elfas se sintieran así. No estoy siendo modesto, esa es realmente la razón por la que vine aquí. Todos vosotros podéis continuar como de costumbre. Por favor, tratadme como lo haríais con cualquier otro invitado. Jaja,
pero tratar a un ser supremo como Ainsama de la misma manera que a los demás. No se podía culpar a Ains por usar medios turbios si se trataba de esto. Se aclaró la garganta y cambió su tono para sonar más serio. Xiao Tutokitu, jaja, estoy diciendo que quiero ver cómo es este lugar normalmente. Si has sido diligente con tus deberes, no tendrías que hacer nada especial ahora, ¿correcto? ¿O estás tratando de mostrarme algo diferente de lo habitual porque tienes algo que ocultar? Xiao Tutokitu tragó saliva e hizo una expresión llena de determinación, o eso es lo que a Ains le pareció. Una palabra por favor, Ainsama, este Xiao Tutokitu, a quien el Ser Supremo Amanomaitotsu le había confiado este lugar, nunca hizo nada que le avergonzara. Por supuesto, Xiao Tutokitu pareció desconcertado ante la respuesta instantánea de Ains. Aunque solo he interactuado contigo por un corto tiempo, puedo ver que te dedicas a tu trabajo y eres verdaderamente leal a los seres supremos. Mis palabras de hace un momento fueron bastante irreflexivas. Los retiro y ofrezco mis disculpas. Ains inclinó la cabeza. Oh, Ainsama, por favor, no haga eso, un ser supremo como usted inclinándose ante mí, por favor, levante su noble rostro. Ains levantó lentamente la cabeza y miró directamente a Xiao Tutokitu. Xiao Tutokitu. Me alegro de que hayas aceptado mis disculpas. Pero quiero que sepas y entiendas que solo quiero echar un vistazo a cómo son tú y este lugar normalmente mientras mantienen una conversación relajada. Solo trátame como un invitado normal. Xiao Tutokitu se quejó un poco, pero aparentemente llegó a un compromiso interno y asintió. Entendido. Eso es genial. Puede llegar un día en que invitemos a VIP, personas importantes de otros lugares, a Nazarik. Puedes mostrar todo tu talento en ese momento, entonces confiaré en ti, jaja, pero algo así como inclinarse ante personas como yo. Mi arrepentimiento por burlarme de ti fue en gran parte la razón por la que hice eso, pero también puedes considerarlo como una disculpa a la Amanoma-san que confió en ti y te confió este lugar. Xiao Tutokitu hizo una sonrisa amarga, una expresión de derrota ante tal explicación. Pero, inmediatamente volvió a su cara de trabajo. Por supuesto, todo lo anterior era justo lo que parecía desde el punto de vista de Ains. En ese caso, Ainsama, comenzaré a trabajar en su orden. Ains observó la espalda de Xiao Tutokitu mientras se iba y levantó un poco la voz para que llegara a todos en la cafetería. Perdón por la molestia a todos. Bueno, entonces, continuad comiendo sin preocupaciones. Aura y los demás regresaron a la mesa, como si estuvieran reemplazando a Xiao Tutokitu. En algunas de las mesas aquí y allá, las mats comenzaron a comer de nuevo. Se sentía como si la atmósfera fuera menos tensa ahora. Parecía que el incidente con Xiao Tutokitu ayudó a aliviar un poco la tensión. Aura y los demás sostenían sus bebidas preferidas mientras Lumie colocaba el café de Ains frente a él. Podía oler la rica fragancia del café, un olor misterioso con toques de algún tipo de baya en él. Yggdrasil nunca tuvo promociones cruzadas con las marcas, pero tenía mucho contenido, incluidos los productos alimenticios. Los juegos normales probablemente se detendrían en un simple café en grano, pero Yggdrasil tenía múltiples variedades de ellos. Cada uno de ellos también se calificó de manera diferente y los que estaban en el grado más alto sacaron los mejores efectos de la comida. Por lo tanto, los granos en el inventario de Nazarik eran de buena calidad y este café sin duda debería ser sabroso. Probablemente así es como huele el café de calidad. ¿También sabría a bayas? Mientras se sentía triste porque su cuerpo no podía saborearlo, Ains esperó hasta que todos tomaron asiento para hablar. Bueno, hablemos mientras disfrutamos de nuestras bebidas. Dos de los elfos tomaron refresco de melón mientras que el otro tomó té verde con hielo. Siguiendo las palabras de Ains, tomaron un sorbo. El grupo de refresco de melón parpadeó sorprendido, llevándose las manos a la boca. Su reacción ciertamente no fue mala. ¡Guau! Tan sabroso, dulce. Los dos que susurraron esas palabras rápidamente vaciaron sus vasos. Ains contaba con que esto sucediera. Él les habló suavemente, ¿qué tal una recarga? Ah, sí, por favor déjanos hacerlo. Las dos elfas asintieron de inmediato y se dirigieron a la sección de bebidas. Había un resorte en sus pasos. Qué bueno que les gustó. Ah, sí. Ains habló con la elfa restante. Probablemente también estaba interesada en sus bebidas, ya que rápidamente terminó su té y se puso de pie. Por cierto, los dos gemelos tomaron cola y por sus expresiones, parecía que no era nada especial para ellos. Muchas cosas inesperadas habían sucedido en el camino, pero parecía que las elfas se habían calmado en su mayoría.
Ya no parecían dudar de todo lo que decía solo porque era un no muerto. Como era de esperar, las cosas dulces son efectivas. No hay mujeres que odien las cosas dulces. Una mujer que puede resistirse a las cosas dulces simplemente no existe, así que Mochimochi-san tuvo la razón todo el tiempo. Pensé que era solo una excusa para sus hábitos alimenticios imprudentes. Las otras dos mujeres miembros de Ainzoalga aún habían inclinado la cabeza ante esa declaración, aunque los Lims no tenían cuello, pero tampoco era como si lo negaran. Con la forma en que los elfos actuaron hace un momento, eso contaba como dos cosas que probablemente podrían servir como prueba de que no estaba exactamente equivocada. Bueno, todavía tenía sus sospechas. Ah, por fin. He pasado por muchas simulaciones en mi mente, pero me pregunto si puedo tener una discusión sobre el país de los elfos sin problemas. Recordó lo que escucharon de las elfas cuando se encontraron por primera vez. No había nombre para el país de los elfos que se decía que estaba en el gran bosque del sur. Albedo supuso que era porque nunca tuvieron la necesidad de abrir relaciones diplomáticas con otras razas, las otras naciones estaban muy lejos de eso en primer lugar. Como no tenían necesidad de identificar su tierra como algo separado del resto, les bastaba con llamarla país. Sin embargo, parecía que después de haber sido gobernado durante tanto tiempo por un rey, se lo estaba llamando reino. Este rey supuestamente era súper fuerte. ¿Cuáles eran sus fortalezas y clases? Era algo que no lograron averiguar. En ese momento, los elfos miraron a los gemelos, probablemente preguntándose por qué no sabían nada de esto. Este país de elfos estaba envuelto en hostilidades con la teocracia en el momento presente y estas elfas fueron vendidos como esclavas después de que fueran capturadas por la teocracia. ¿Para qué era la guerra y cuando comenzó? Eran preguntas para las que estas elfas no tenían respuestas. Probablemente fue porque este país de elfos no tenía un sistema educativo estandarizado. Estas elfas tampoco tenían ningún interés en aprender sobre tales asuntos. Aunque después de escuchar lo que dijeron, parecía que al menos estaban instruidas en habilidades y conocimientos más importantes, que en su mayoría consisten en cosas sobre monstruos. Tal vez sintieron que la historia y materias similares no eran lo suficientemente útiles para ser enseñadas. Cuando se les preguntó sobre los elfos oscuros en su país, respondieron que, aunque nunca los habían visto, sí existen. De hecho, Aura y Mare fueron los primeros elfos oscuros que conocieron. Los elfos oscuros son probablemente una minoría en el país de los elfos, pero no parecía que fueran perseguidos según estas elfas. Dicho esto, considerando la falta de conocimiento que demostraron estas elfas, era muy posible que simplemente no lo supieran. Y eso fue todo. Esa fue toda la información que Ainz logró sacarles en ese momento. Tenía que estar satisfecho con una información tan escasa para que no sospecharan. Pero tenía una gran excusa para ser proactivo al preguntarles ahora. La paciencia es una virtud, como dice el refrán. Bueno, primero debería tomar una decisión, ¿debería hablar sobre querer abrir relaciones diplomáticas entre nuestras naciones? ¿O qué tal si digo que quiero ir a una aldea de elfos oscuros para encontrar amigos para Aura y Mare? Estarían en guardia si la conversación fuera sobre algo relacionado con las relaciones a nivel nacional. Era más fácil hacerlas hablar si era una razón con la que una persona normal pudiera simpatizar. Además, Ainz no necesitaba mentir ya que realmente estaba apuntando a la segunda razón, por lo que sería más fácil para él. Ainz era una persona que podía mentir tanto como quisiera, pero eso no significaba que le gustara hacerlo. Era solo que no dudaría en mentir si hubiera algún beneficio. También era mejor no mentir en caso de que de alguna manera lograran descubrir la verdad más tarde. Esa debería ser la forma más fácil, pero no puedo imaginarme cómo resultaría si explico la razón frente a Aura y Mare. Tenía miedo de que se sintieran obligados a hacer amigos. En su honesta opinión, la amistad era algo que se formaba poco a poco con personas con aficiones similares. No lo llamaría amistad cuando a alguien se le ordenaba hacerlo. Ainz recordó a sus amigos de Yggdrasil, sus antiguos compañeros de gremio. Esos camaradas los hizo a partir de encuentros casuales y a través de maquinaciones del destino. Era solo que no sabía si los niños necesitaban hacer amigos o no. Ainz, Suzuki Satoru no tuvo ninguno durante su infancia y eso no le causó ningún problema en su opinión.
Siendo ese tipo de persona, el hecho de que Ainz incluso estuviera pensando en cosas como hacer amigos era porque Jamaiko solía decir algo en ese sentido hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, también recordó a Ulbert respondiendo con ese es el sueño inalcanzable de las personas que viven en un mundo diferente al nuestro, riéndose sarcásticamente de sus palabras. Ainz no sabía quién tenía razón aquí. En cualquier caso, no había nada que perder por tener amigos. En ese caso, ¿qué tal si dejo de pensar en términos de hacer amigos y les digo que se trata de conocer a los elfos oscuros? Ya sea que se hagan amigos o no, dependerá de ellos. Por supuesto, es mucho mejor si logran hacer algunos. Dicho esto, si hubiera una diferencia extrema en el poder y la posición entre dos partes, ¿no sería un obstáculo para el desarrollo de amistades? Todos eran iguales en Yggdrasil. Ainz frunció el ceño un poco cuando algunos de sus amigos le vinieron a la mente de repente, pero inmediatamente negó con la cabeza, borrando esos recuerdos. Probablemente no se habrían hecho amigos si se hubieran encontrado en el mundo real con sus desigualdades. Con ese pensamiento en mente, el primer paso debería ser acercarse a los elfos oscuros en el país de los elfos en igualdad de condiciones tanto como sea posible. Los elfos oscuros del escalón más alto del reino hechicero y los elfos oscuros que son una minoría en el país de los elfos no harían una buena pareja en absoluto, además de tratar de ocultar nuestras identidades tanto como sea posible aún. ¿Todos los padres del mundo tienen que pensar tanto en estas cosas? Me pregunto cómo lo hizo Tachme-san. Tal vez debería haberle pedido más detalles. Mientras Ainz estaba preocupado por la conversación que pronto tendrían, las elfas regresaron a sus asientos. Ambas traían cola. O no, todavía no entendí bien mis pensamientos, no debería improvisar todo, pero, no quedaba tiempo. Mientras los gemelos estuvieran aquí, solo podía decir que se trataba de abrir relaciones diplomáticas. Si las cosas no iban bien, podría mencionar la idea de hacer amigos como un tema secundario. Bueno, entonces, pasemos al tema principal. Los elfos que estaban bebiendo sus bebidas como si fuera el último trago de su vida, de repente se detuvieron. Hemos establecido una nación llamada el Reino Hechicero en la actualidad. El plan es que varias razas vivan en coexistencia. Algunos humanos, enanos, goblins, orcos y hombres lagarto ya se han convertido en ciudadanos de nuestra nación. Dejando a un lado si los elfos aprobarían o no esto, quiero iniciar relaciones diplomáticas con la nación de los elfos, así como relaciones comerciales. Como tal, deseo visitar su nación. ¿Cooperarán con nosotros? A pesar de que era solo una excusa en este momento, no estaba mal tener relaciones diplomáticas y comerciales con el país de los elfos. Sin embargo, había un problema crítico. Ainz no puede ser el emisario de este asunto. Consultar los asuntos exteriores de otro país y hacer un tratado para abrir relaciones diplomáticas estaba fuera de las capacidades de Ainz. Aunque todo salió bien con los enanos, dudaba que volvería a tener éxito de la misma manera. Más bien, era más probable que terminara en lo contrario de lo que pretendía. Por lo tanto, quería enviar personas sabias en su lugar si iban a participar en la diplomacia. Albedo era la mejor opción para esto, pero no quería asignarle ningún trabajo adicional ya que estaría ocupada durante un tiempo administrando los territorios ocupados del reino. Probablemente diría está bien si él se lo ordenara, y probablemente tendría razón. Pero eso significaría que tendría que esforzarse demasiado para que funcionara, por lo que Ainz necesitaba tener en cuenta la salud mental de sus subordinados para no sobrecargarlos. Ainz habría estado extremadamente feliz si hubieran hecho esta conversación solo sobre conocer personalmente a los elfos oscuros en lugar de hablar de algo tan importante. Ainz o Al-Gonzama, ¿qué implica exactamente esta cooperación? Ainz se encogió de hombros levemente ante su cautelosa respuesta. Primero, quiero escuchar algunos detalles de vosotras. Además, llamarme Ainz está bien. Estaremos a su servicio si es algo que sabemos, respondió la elfa con una mirada determinada. Pero por favor, perdónenos por no poder dirigirnos a usted tan. Aura, Mare y las Mats a su alrededor que escuchaban en secreto tenían expresiones perplejas. Si las elfas lo llamaran Ainz, entonces se les diría que estaban siendo demasiado familiares y que deberían entender su posición. Pero, si no lo hicieran, se les diría, ¿cómo se atreven a rechazar la orden de Ainz-sama? Probablemente se sentían en conflicto porque sabían que reaccionarían exactamente de esa manera. No tenía la intención de regañar a las Mats que escuchaban. No es como si lo estuvieran haciendo por malicia o simple curiosidad.
Sintió que dirían yo para estar de guardia si los necesitaba durante esta conversación. Ya veo, eso es lamentable. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo es el país élfico? Ya que vivís en los bosques, ¿cómo lidiáis con los monstruos? Los elfos tenían expresiones confusas, como si les hubieran hecho una pregunta extraña. Aunque vivimos en el bosque, nuestras casas están en la copa de los árboles, porque es peligroso en el suelo. Hacemos nuestras casas transformando árboles usando la magia de los druidas. Los árboles adecuados para tal magia también se cultivan con magia. Los llamamos árboles elfos. Por lo que dijeron, parecía que los elfos podían cambiar la forma de los árboles usando la magia de los druidas. Como crear cavidades dentro de los árboles o dar forma a puentes entre árboles. Una aldea de elfos era solo un lugar donde decenas de esas estructuras estaban agrupadas. Este método de hacer cosas con árboles élficos parecía estar en el centro de la cultura élfica. No solo casas o muebles, también podrían crear armas y armaduras a partir de ellos. Era posible hacer que las flechas que usaban para cazar fueran tan duras como el hierro. Ainz quería que demostraran esta magia ya que no existía en Yggdrasil. Se sorprendieron con esa petición porque desde su punto de vista, el árbol en el que vivían los gemelos era un ejemplo allí mismo. Parecía que pensaban que era un árbol elfo mutado, porque se veía diferente, que solo podía ser transformado por esos dos. Además, como esa magia solo se puede usar en árboles elfos, no funcionó con otros árboles. Debido a que los elfos vivían en tales condiciones, los monstruos que eran buenos trepando árboles como serpientes o arañas eran sus enemigos naturales. Aunque tenían cosas como una guardia nocturna, esos monstruos también tendían a ser buenos para ocultarse, todavía había víctimas de vez en cuando. Por otro lado, no fueron atacados tanto por monstruos que no podían trepar porque era más fácil luchar contra ellos. Parecía que la capital de los elfos, el único lugar que los elfos podían llamar ciudad ya que no eran una raza poblada, era el único asentamiento que se construyó en un lugar sin la cubierta del bosque, en la orilla de un lago en forma de media luna. Se agregó el parecía porque estas elfas nunca visitaron la capital y solo se enteraron por otros. Pudieron establecer esa ciudad en una llanura porque había un monstruo gigante en el lago que capturaba y se comía a cualquier monstruo grande que se acercara. Ya veo, pensó Ainz. Como la magia de los druidas también podía proporcionarles agua, vivir en los árboles era ventajoso para ellos. En cuanto a los monstruos voladores, las copas de los árboles elfos podría actuar como un escudo y al mismo tiempo ocultarlos. Viviendo en tales circunstancias, era natural que la mayoría de los elfos adquirieran habilidades como exploradores o druidas. En otras palabras, no podrían sobrevivir sin desarrollar tales habilidades. No sé cómo funciona la selección de clases en este mundo, pero parece que, sin trabajos como granjeros entre ellos, es más probable que los elfos sean mejores luchadores que los humanos. Continuó, preguntándole sobre la esperanza de vida y la población de los elfos. Evidentemente, no estaban tan preocupados por cuánto tiempo vivirían, ya que no conocían su propia vida útil. Parecía que la persona más vieja que se pensaba tenía más de 300 años. Por cierto, estas elfas ni siquiera sabían su propia edad. Era probable que no tuvieran el concepto de un cumpleaños. Quizás fue debido a su larga vida, no daban a luz con frecuencia como los humanos y por lo tanto sus poblaciones eran mucho más pequeñas. Sin embargo, al aprender más, Ainz pensó que la cantidad de hijos que tenían no era pequeña en absoluto. En el entorno de Yggdrasil, la vida útil de un elfo era de 1000 años. Envejecen rápidamente en los primeros 10 años y luego en los últimos 10 años, creo. No recuerdo los detalles exactos, pero creo que es algo así. ¿O estoy equivocado? Además, si supuestamente daban a luz una vez cada década, si consideramos 200 años como el comienzo de la edad adulta y 400 años como cuando la infertilidad comienza, 20 niños. Quiero aprender más detalles sobre esto en el futuro. Entonces, si tuviera que devolveros a vuestra antigua aldea, ¿a dónde debería ir? Los elfos comenzaron a mirarse unos a otros. Ya veo, por supuesto que no hablarán de eso. Es información importante después de todo. Después de un rato, uno de los elfos preguntó vacilante: disculpe, pero ¿nos van a enviar de regreso a nuestras casas? Al darse cuenta de su extraña elección de palabras, Ainz se dio cuenta de su error. Así es. Olvidé que vuestra aldea fue atacada por la teocracia. Estas elfas no eran soldados, solo personas que vivían en la aldea que fueron capturadas durante el ataque de la teocracia.
Desde su punto de vista, era doloroso volver a ese lugar. Además, no se podía garantizar su seguridad. Hagamos lo siguiente. En lugar de devolveros a vuestra aldea, os llevaremos a un lugar seguro. ¿Tienen algún lugar así en mente? ¿Una aldea con vuestros parientes o si no hay ninguno? ¿Qué tal la capital? La capital, por favor, perdónenos. No conocemos ningún otro lugar excepto los alrededores de nuestra aldea. Me pregunto qué lugar puede considerarse un lugar seguro. Estas elfas no estaban familiarizados con la información fuera de su aldea, pero eso no era algo limitado a estas chicas. Es lo mismo para los aldeanos del reino o del imperio. Las personas en este mundo en su mayoría viven toda su vida en su lugar de nacimiento, especialmente para aquellos sin educación. Aunque apenas sabrían acerca de sus ciudades vecinas, las otras ciudades de su país bien podrían ser tierras extranjeras para ellos. Mientras Ainz reflexionaba sobre esto, las elfas volvieron a hablar. Disculpe, pero ¿realmente nos van a enviar de vuelta afuera? Eso es lo que planeé hacer. Si vamos a involucrarnos en la diplomacia con el país de los elfos, manteneros aquí haría que el otro lado se sintiera insatisfecho. ¿Entienden, no? Os mantuve aquí hasta ahora como medida de emergencia, pero será difícil seguir haciéndolo. Sin embargo, no soy tan cruel como para dejaros tiradas en una tierra bajo el control de la teocracia Slaine. Por eso pregunté por un lugar seguro. Aunque Ainz no tenía la intención de ser el emisario, devolver a estas tres a salvo probablemente ayudaría con la diplomacia futura. Al ver que las elfas querían decir algo, Ainz les preguntó, ¿qué pasa? ¿Es posible que nos dejen seguir quedándonos aquí? Ainz movió su mirada hacia las bebidas frente a las elfas. No había manera de que esa fuera la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Puedo entender si no queréis decírmelo, pero por favor hacedlo si es posible. Sobre eso, la elfa que los representaba miró rápidamente a los gemelos. Aura, Mare. Parece que vuestras bebidas están casi terminadas, ¿por qué no vais y conseguís más? Está bien. Entendido, Ainz-sama, vamos, Mare. Espléndido. Ainz admiró el rápido ingenio de Aura. Si hubiera estado en el lugar de Aura, no habría entendido tan rápido que le estaban diciendo indirectamente que se fuera por un tiempo. O tal vez sus sentidos adultos de trabajo lo habrían entendido instantáneamente. Uno podría pensar que Aura era mejor que Albedo o Demiurge para leer el estado de ánimo. Ainz podía imaginarse a Demiurge con una sonrisa diciendo, así que eso es lo que es, Ainz-sama. Esos dos malinterpretarían por completo mis intenciones hasta el punto en que a veces dudo si lo están haciendo intencionalmente. ¿O realmente lo están haciendo intencionalmente? Aura arrastró a la aún perplejo Mare por sus brazos. Ainz habló después de que estuvieron lo suficientemente lejos. ¿Podéis decirlo ahora? Ese sí, respondió la elfa, luego de confirmar que los gemelos están lo suficientemente lejos de ellos con una rápida mirada. El sentido del oído de un elfo oscuro era mejor que el de un humano y los guardabosques como Aura eran incluso mejores en eso. La elfa ante él probablemente estaba susurrando con eso en mente, pero era muy probable que Aura aún pudiera escucharlos. Ya estamos acostumbradas a nuestra vida aquí, y no podemos volver a esa vida otra vez. Este lugar, la casa de Aura-sama y Mare-sama, es la mejor. Ainz inicialmente bajó el volumen para que coincidiera con el del elfo, pero dejó escapar su voz habitual ante la repentina sorpresa. Pensó que estaban bromeando por un momento, pero después de ver a los otros dos asentir seriamente, entendió que ese era su verdadero sentimiento. Primero, parecía que la calidad de la comida en Nazarik estaba en un nivel diferente. Los elfos normalmente comían frutas, carnes y verduras asándolas o hirviéndolas. La cantidad de pasión que Nazarik pone en su comida fue completamente diferente. Las elfas dijeron con certeza que no estaban seguras de poder adaptarse a sus vidas anteriores después de acostumbrarse a la comida aquí. Por cierto, la pizza parecía ser su favorita. Ya veo, la diplomacia culinaria no parece tan mala idea. Poder acceder a una cocina tan refinada debería ser un punto de atracción. ¿Son enanos o qué? Las elfas también tenían otras razones. El nivel de seguridad aquí también era completamente diferente. Incluso si vivían en un lugar moderadamente seguro como una aldea creada por la magia de los druidas, era imposible que pasara un año sin que ocurrieran bajas debido a los monstruos. Por el contrario, uno podía dormir tranquilo en Nazarik incluso sin tener a alguien de guardia por la noche. Tenían mucho que decir, pero si era algo así, no había necesidad de sacar a los gemelos de aquí.
como Ainz pensó que debería haber más razones, agregó, y poder servir a esos dos es una alegría. Ainz asintió con empatía. Esos dos eran de raza similar a los elfos y eran niños bonitos para empezar. Probablemente tenían dudas sobre servir a los niños, pero la personalidad de Aura y Mare probablemente los convenció. Incluso Ainz seleccionaría a los gemelos si le preguntaran a cuál de los guardianes de piso le gustaría servir. No, si alguien le preguntara, probablemente diría algo como, no puedo elegir porque todos son maravillosos. Pero si estaba siendo honesto, serían esos dos. El siguiente en la línea podría ser Cositus. Realmente no quería servir a los demás. Aún así, pensó que esto era algo que podía decirse en presencia de los gemelos. Aunque pensó que tenían algo más que decir, parecía que este era el final de su charla. Honestamente, no entiendo nada. ¿No estuvo bien que los gemelos escucharan esto? ¿Hubo algo en la conversación anterior que haría que los gemelos los regañaran? Bueno, lo que sea. Muy bien. Entonces quiero que sigáis trabajando en Nazarik como lo habéis hecho hasta ahora. No había ninguna razón para rechazar su deseo. Las elfas parecían felices al escuchar la respuesta de Ainz. No parecía que estuvieran actuando para halagar a Ainz. Aunque, si estamos hablando de empleados formalmente, primero tendremos que discutir el salario y el bienestar. Ordenaré a alguien que se ocupe de ello. Parecía que los elfos no entendían de qué estaba hablando Ainz, pero este era un tema importante para él. La forma en que se trataría a estas elfas se convertiría en un factor importante cuando establecieran relaciones amistosas con los elfos oscuros en el país de los elfos. Podrían decir que después de liberar a los elfos de la esclavitud y cuidar a los elfos solo estaban devolviendo lo que habían recibido. Pero, había un límite para tales excusas. Su situación actual de mano de obra no remunerada refleja las prácticas de una empresa negra. No quería que los elfos oscuros que pudieran visitarlo en el futuro tuvieran esa impresión. En ese caso, solo tenía que usar estos tres para sentar el precedente de Nazarik como empresa blanca. Ainz echó un rápido vistazo a las Mads a su alrededor. Llevaban las manos detrás de las orejas como si quisieran oírlas mejor mientras intentaban que pareciera que estaban apoyando la barbilla en las palmas de las manos. No estaban en absoluto preocupados por su apariencia. No tenía ganas de reprocharles ya que pensaba que era solo una muestra de su lealtad, pero al menos quería que lo ocultaran un poco mejor. Debería hacer un contrato con estas elfas lo antes posible. Además, debería tratar de extender el trato de la compañía blanca de estas elfas a las Mads. Podía intentarlo, pero temía que las Mads que solo querían trabajar más dirigieran su ira hacia las elfas que eran la causa del aumento de su tiempo libre. Por supuesto, no pensó que llegarían tan lejos como para matar a los elfos, pero debía tener cuidado si decidía extender el tratamiento a las Mads. Dejando eso de lado, quiero tomar prestada vuestra ayuda en nuestra excursión al país de los elfos. Quiero que actúen como guías, si es posible. Por supuesto, Aura y Mare también vendrán con nosotros. Es solo que no estamos familiarizados con la etiqueta élfica, por lo que ayudaría si actuarais como nuestros intermediarios. Las elfas se miraron y negaron con la cabeza. Perdónenos, pero no tenemos confianza en actuar como guías. En cuanto a ser intermediarios, aunque hemos viajado por nuestra aldea, tampoco estamos seguros de cosas como la etiqueta. En serio, lo sentimos. No es necesario que os inclinéis. Sería molesto visitar un lugar desconocido sin un guía, pero no estaba seguro de que estas elfas pudieran ser útiles. Si iba a adentrarse en lo desconocido de todos modos, sería mejor no obligarlas a venir. Incluso podrían terminar convirtiéndose en una carga. Ainz se dio la vuelta y le hizo señas a Lumière. Después de que ella acercó su rostro a él, Ainz susurró solo un poco más y levantó su taza. Por supuesto, el contenido de la copa no fue tocado en absoluto. Solo para estar seguro, hizo un gesto en dirección a los gemelos con los ojos. Pensó que estaba siendo un poco obtuso, pero pareció que ella lo entendió rápidamente y se fue con un simple perdón. ¿Y cuál es la opinión general sobre los elfos oscuros entre los elfos? Son seres espléndidos. Ainz arrugó las cejas al instante, una respuesta un tanto sospechosa. Estaría feliz si así fuera como se pensaba en los elfos oscuros, pero su respuesta se sintió mal. Ainz inmediatamente pudo pensar en la razón por la cual. Se trataba de Aura y Mare. No, eso no es todo. Estoy preguntando sobre las relaciones entre la raza de los elfos oscuros y la raza de los elfos. Son seres espléndidos. Eso no es. Probablemente no podría hacer nada con este tipo de reverencias.
Después de ser tratadas como subordinados de los gemelos durante tanto tiempo, no podrían decir algo como, después de todo, los elfos oscuros son una raza inferior. Más bien, sería más aterrador si pudieran decir algo así. Como he mencionado antes, quiero abrir relaciones diplomáticas con el país élfico. También quiero confiar esto a los gemelos. Es por eso que quiero saber cómo los elfos en general ven a los elfos oscuros. No quiero que sean maltratados si la sociedad élfica tiene opiniones negativas sobre los elfos oscuros. Entonces, ¿qué piensas? Necesito una respuesta honesta. Las elfas se miraron unos a otros. Honestamente, como nuestra aldea no tenía elfos oscuros, los conocimos aquí por primera vez. Es por eso que no teníamos ninguna opinión sobre ellos. Todo lo que sabemos es que emigraron desde el norte al Gran Bosque. Hemos oído hablar de sus pieles oscuras de oídas y nos sorprendió ver que era cierto. No recuerdo que los aldeanos hayan dicho nada malo sobre los elfos oscuros, pero les pido que tengan en cuenta que esto solo se trata de nuestra aldea. Parecía que ya no estaban tratando de halagarlo o decir mentiras. Así que los elfos más jóvenes, tal vez llamarlos jóvenes era exagerar un poco, no tenían malas opiniones de los elfos oscuros. Aunque eran una minoría, parecía que no estaban siendo perseguidos. Tal vez fue porque los elfos no tenían el margen de maniobra para tales cosas cuando estaban siendo amenazados por una fuerza externa, la teocracia. O tal vez el bosque era un lugar muy difícil para vivir. Por cierto, ¿qué pasa con los no muertos? Enemigos que mancillan el bosque, seres repugnantes. Sin embargo, rara vez nos encontramos con alguno. Ah, sí. Respuestas inmediatas. Mientras Ainz se preguntaba por qué no estaban tomando en consideración los sentimientos del maestro de los gemelos, no podía decir eso en voz alta. Ciertamente les pidió que hablaran honestamente en este momento, pero esto fue demasiado honesto. Estas chicas eran del tipo de las que serían despedidas porque realmente creían en las palabras del CEO cuando les pedía que fueran informales. Aún así, con eso establecido, ahora estaba seguro de que no podía ser el emisario. Tal vez esto fue lo mejor. Podría usar esto como una excusa para no ser el emisario. Ciertamente no fue porque Ainz no fuera lo suficientemente talentoso. O debería dar los pasos en el orden correcto, enviar diplomáticos, iniciar relaciones diplomáticas y luego dirigirse al país de los elfos. Pero no tenemos tales diplomáticos. El hecho de que no podamos confiar en los funcionarios humanos a cargo de los asuntos internos es un punto débil o tal vez hay algunos y yo simplemente no los conozco. En ese caso, ¿qué tal pedirle a Albedo que envíe aventureros? No, ese sistema aún no es lo suficientemente estable como para enviarlos a representar a la nación o tal vez me equivoque. Después de todo, soy yo de quien estamos hablando. Si le informara a Albedo sobre esto, probablemente diría que los aventureros funcionarían bien. Pero, el problema crítico aquí es la falta de tiempo. Debido a las hostilidades con la teocracia, el país de los elfos fue prácticamente arrinconado. Este había sido el caso desde antes de que estas elfas fueran capturados. Si las cosas iban mal, era muy posible que el país élfico fuera destruido pronto. El colapso del país de los elfos no fue un revés para Ainz, porque serían mucho más efectivos para establecer relaciones diplomáticas si el reino hechicero pudiera extender su ayuda en ese escenario. Entonces, ¿sería mejor si solo esperaran el colapso? Ese no fue el caso. No tenían el lujo de observar la situación desde un costado, especialmente porque él valoraba mucho la rareza de las vidas de los elfos oscuros. Tal vez debería enviarlos a los dos por delante. No puedo hacer eso. No me siento cómodo mandándolos solos a un lugar desconocido. Aunque entiendo que son NPCs de nivel 100 y no son niños, deberíamos simplemente ignorar las relaciones internacionales y concentrarnos en conseguirles amigos. También debería ir con ellos tal como lo planeé. Él no planeaba unirse a la guerra con la teocracia y salvar al país de los elfos en este momento. Ainz no quería convertir a la teocracia en el enemigo del reino hechicero debido a su acción independiente. Quería saber los pensamientos de Albedo y de Miurge sobre este asunto, pero temía que pudieran descubrir que su cráneo estaba vacío si hacía eso. Si Ainz no podía manejar la conversación, sus declaraciones idiotas podrían terminar siendo tomadas en serio y causar daño a Nazarik en el futuro. No es una mala idea decirles que evacúen solo a los elfos oscuros después de visitar el país de los elfos.
¿En ese caso hay necesidad de llevar a alguien que no sean los gemelos? ¿Era mejor llevar guardias sigilosos como Ansos en lugar de liderar algo como un ejército en caso de que decidiera llevar a alguien, como aquella vez en el reino de los enanos? Ya veo. Ainz miró a las 3 elfas. Estarían en la posición de ese hombre lagarto esta vez. ¿Te pasa algo? Nada, solo estoy hablando conmigo mismo. Podría llevarse a una de las 3 con él, dejando las otras 2 aquí. Mientras las mantuviera como rehenes, la elfa solitaria probablemente no haría nada que fuera negativo para Ainz. No está mal. Incluso si entendieran que estaban siendo rehenes, podría insistir en que ese no era el caso. Ainz miró a los gemelos. Inmediatamente entendieron sus intenciones. Aura, Mare y Lumière regresaron a la mesa. Por cierto, ¿qué tipo de regalos harían felices a los elfos? Cosas como el oro y las piedras preciosas. No usamos moneda metálica, así que no creo que el oro funcione. Creo que nuestra aldea estaría más feliz con la comida y tal vez con hierbas raras. Los rasguños menores y similares se pueden curar con magia, pero el veneno y la enfermedad necesitan un druida talentoso para curarlos. Así que las hierbas raras son muy valoradas. Ropa tampoco, ya que también la fabricamos con árbol elfos. Casas, flechas y hasta ropa. Parece que la magia de los druidas élficos es muy conveniente. No puedes hacer eso, ¿verdad, Mare? Ese sí. No puedo usar tal magia. Tal vez esta marca peculiar de la magia druida en sí misma era una marca del progreso élfico. Quería esas técnicas si era posible, pero los residentes de Nazarick probablemente no podrían usarlas. Esto reafirma el hecho de que hacer que los residentes de este mundo se postren ante Nazarick y ponerlos bajo su reinado sería el factor principal que podría inclinar la balanza de la victoria en una hipotética guerra de gremios. Pero, debo suponer que hubo gremios, aquellos que fueron teletransportados en el pasado, que ya hicieron esto. Debería decirle esto a Albedo y pedirle que reconsidere nuestra estrategia nacional de guerra. Era lógico pensar que, si alguien como Ainz podía pensar en esto, otros jugadores también podrían hacerlo. Solo los idiotas pensarían en sí mismos como alguien especial. Tal vez fue una buena idea transportar grandes cantidades de comida a través de puerta al llegar a las aldeas élficas para que fueran más amigables con el reino hechicero. Recordó que fue efectivo en el reino enano. Las cosas irían bien si pudiera recordar sus experiencias en el reino enano y construir sobre ellas. También sentí ganas de huir entonces también, ¿no es así? La mejor manera de hacer esto es primero encontrar el lago, visitar la capital real que se dice que está en su orilla para recopilar información y luego dirigirse a la aldea de los elfos oscuros. ¿Vamos a una aldea de elfos oscuros? Parecía que Aura quería decir algo, pero probablemente no podía preguntar en detalle frente a las 3 elfas. Si era posible, Ainz no quería decirles que estaban visitando la aldea de los elfos oscuros para encontrarles amigos. No quería que se hicieran amigos solo porque él se lo ordenaba. Así es. Eso es lo que pretendo hacer. Voy a necesitar vuestra ayuda allí. Ignoró deliberadamente el comportamiento de Aura, pero aún así recibió un par de enérgicas afirmaciones a cambio. ¿Qué debo hacer a continuación? Persuadir a los demás. No puedo poner la misma excusa que usé para la expedición de los enanos. No confiaba en resolver el siguiente problema, pero tenía que hacer algo porque también quería usar esto como base para llevar el concepto de vacaciones pagadas a Nazarick. En ese momento, tal vez estaban esperando a que la conversación terminara, trajeron los platos. Bueno, diviértanse. Con Ainz animándolos, las elfas se deleitaron con la comida.